Hola, profe. Eh, yo soy David Patiño. Mi equipo está conformado por Fabián y Franklin Cárdenas. A nosotros nos tocó el equipo de aplicación de registro de propiedades inmobiliarias. Aquí ya está, tenemos el RIMI actualizado. Acá está todo explicado, las tecnologías que usamos, los principios soles que usamos, los patrones de diseño que usamos. Aquí están las capturas de pantalla iniciales, el login form. Este es el cliente dashboard, el admin dashboard. Aquí un ejemplo de una funcionalidad del admin dashboard que sería la gestión de clientes con todas sus operaciones CRUD, el agente dashboard. Y tenemos descripción de funcionalidades. El admin puede gestionar propiedades, gestionar agentes, clientes, visitas, CRUD para por completo para cada entidad. El agente puede gestionar las propiedades, el cliente puede visualizar propiedades disponibles, marcar interés en alguna propiedad y ver las visitas agendadas. Por acá tenemos el diagrama entidad-relación, instrucciones para compilar el proyecto. Listo, entonces en cuanto a la estructura de nuestra aplicación, decidimos trabajar por esta estructura de carpetas. Los formularios los tenemos separados, los modelos, repositorios, estrategias, ¿cierto? La fábrica y la data. Entonces, tenemos Database Connection, que este es el archivo, pues acá usamos el patrón de diseño Singleton, ¿cierto? Que es el que nos garantiza de que solo se instancia una vez la base de datos. La cadena de conexión la trabajamos por medio del archivo app-get-inset, app-config. Aquí tenemos el nombre de esa propiedad y aquí tenemos la cadena de conexión, que es el que nos conecta a la base de datos. También implementamos el patrón de diseño Unique Award, que es el que garantiza como que agrupar esas transacciones que se hacen en la base de datos, ¿cierto? Entonces supongamos que un cliente se loguea, eso es una transacción. Luego el cliente marca interés sobre una propiedad, eso es otra transacción. Entonces, si una de esas transacciones falla, hacemos rollback y no guardamos en la base de datos, ¿cierto? Para, para garantizar la integridad de la información. En caso de que sí, hacemos ese commit a la base de datos. También usamos el patrón de diseño repositorios, acá lo tenemos, que entonces acá tenemos distintos SPs que nos pides. Usamos SP para casi toda la aplicación. Entonces, para insertar agentes, entonces ya sabemos que el patrón de diseño de repositorio es ese que se encarga como de que esa capa entre la base de datos y la interfaz de la aplicación. Entonces, repositorio es el que se encarga de manejar todas las operaciones CRUD de cada entidad, ¿cierto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, para agente repositorio, su respectivo repositorio, para cliente, para propiedad, para visita y para transacción. Eso es un principio SOLID, es la S de single responsabilidad, algo así. Entonces, cierto, ya también tenemos el patrón, el principio SOLID, que sería la O, que significa open close para, o sea, cerrado para modificación y abierto para extensión. Entonces ahí usamos interfaz, ¿cierto? Cada método acá podemos extender esta propiedad, extiende por ejemplo propiedad repositorio, ¿cierto? Extiende de esa interfaz. Entonces ahí estamos pues como usando patrones, perdón, los solid, ¿cierto? También acá tenemos pues los formularios y esa sería pues como la arquitectura base de la aplicación. Hola, mi nombre es Franklin Esteban Cárdenas Correa. Vamos a presentar la interfaz de la aplicación. Comenzamos iniciándola. Este es el login de nuestra aplicación. Tiene tanto usuario como administrador, como agentes y clientes. Vamos a iniciar con el administrador. También se puede mostrar contraseña. Le damos a iniciar. Nos da la bienvenida y este es el panel de control del administrador. Ahí se puede gestionar, se puede cerrar sesión, incluso se puede volver. Vamos a ver
las propiedades. Aquí se puede editar eh, todas las... ¿Eso qué es? Se puede, se puede eliminar. Esa propiedad no se puede eliminar porque ya tiene una visita agendada. Entonces, vamos al gestor de clientes. Ahí tenemos los datos de todos los clientes. Por ejemplo, vamos a editar uno y le ponemos Baby Patiño, lo actualizamos y ya quedaría ahí actualizado. También podemos gestionar los agentes, ya sea actualizarlos, agregar o eliminar. Ahí eliminamos a Oscar y vamos a agregar otro, que sería María López de la zona sur. Ahí ya quedó guardado. Y vamos a gestionar las visitas. Estarían todas las visitas. Eh, en una de las reglas dice que se pueden cancelar las visitas. Entonces ahí tenemos el ID del cliente, el propietario, el agente del ID, la fecha y la hora. Ahí vamos a eliminar esta propiedad y ya quedaría eliminado. También vamos a verificar si se puede poner un día antes de en el que estamos. Y la validación dice que no. Ahora cerramos sesión como administrador y vamos a ingresar como cliente. Aquí lo que podemos hacer es ver las propiedades que están disponibles y podemos solicitar una cita. Ya el administrador es quien decide si la cita se puede agendar o no. Ahí la solicitud fue enviada y se agregan, quedan en pendientes y el administrador ya se encarga de aceptarlas o no. Marcar, también podemos marcar zonas de interés. Y ya sería eso por la parte del cliente. Listo, profe. Buena tarde. Como los compañeros ya han mencionado, ahora vamos a hablar sobre el tema de la entidad relación y sobre el script que tenemos en SQL. Listo. Entonces, antes de tomar la decisión de qué íbamos a desarrollar en el script, primero desarrollamos lo que es la tabla de entidad relación para saber cuál es el comportamiento de las diferentes tablas. Entonces, por ejemplo, tenemos las tablas que es de agentes, la de clientes, propiedades, transacciones y usuarios. Entonces, desde allí tendríamos que determinar cuáles son los que son de uno a uno, uno a muchos, de uno a muchos, de muchos a uno, para determinar cuál sería la lógica que íbamos a establecer en el programa de C Sharp. Bueno, entonces, de esta manera establecimos que de agentes a propiedades es de uno a muchos, de clientes a visitas es de uno a muchos, de agente a visitas es de uno a muchos, clientes en propiedades es de muchos a muchos y de usuario a agentes normalmente es de uno a uno, ¿sí? Teniendo esta lógica, entonces ya desde nuestro SQL empezamos a desarrollar la lógica. Lo primero que hicimos en nuestro SQL fue desarrollar los diferentes tipos de tablas. Entonces, la primera tabla que empezamos a crear fue la tabla de agente, que en esa tabla empezamos a construir los diferentes atributos.
¿Cuáles fueron los atributos que creamos para agentes? Fue el agente ID, el nombre, la zona de especialización y teléfono, ¿sí? Ahora tenemos la siguiente tabla, que es la tabla de clientes, que los atributos que creamos dentro de esa tabla fueron clientes ID, nombre, teléfono, email, interés. Que tenemos también lo que es la tabla de visitas, que los atributos que creamos dentro de esa tabla de visitas fueron de visita ID, propiedad ID, que los clientes, el agente, la fecha, la hora y estado. Transacciones, propiedad, cliente ID, fecha, monto y el monto. Para la tabla de transacción, esos fueron los atributos que creamos. Para la tabla de usuarios creamos los siguientes atributos que fueron usuario ID, nombre, email, el password, el rol, el agente ID y el cliente. ¿Por qué es importante definir las diferentes tablas y los atributos? Porque aquí depende, es la lógica que vamos a establecer, como mencioné hace un momento, al programa. Y en el SQL lo dividimos en una segunda parte, que son los procedimientos almacenados. Básicamente, ¿qué son los procedimientos almacenados? Es un código guardado en la base de datos que podemos ejecutar cuando queramos, en un simple ex, con el nombre del procedimiento. Ese procedimiento sirve para evitar repetir el código, mejorar el rendimiento y hacer transacciones seguras. ¿Cómo se implementa? O la lógica para implementarlo es simplemente es el create, el process, nombramos el procedimiento, nombramos el parámetro, qué tipo de parámetro es, si necesitamos nombrar más parámetros lo mencionamos, siempre colocamos la estructura as Begin, colocamos la lógica del SQL, como lo pueden ver acá, ¿sí? Entonces acá colocamos que la lógica es un set, un insertar, un evaluar, que vamos a evaluar, los parámetros, y siempre finalizamos con el go. Como pueden observar, en esta segunda parte colocamos diferentes parámetros que serían para esa segunda parte, ¿sí? En los procedimientos almacenados, que sería el crear procesos, en los del agente, ¿sí? Bueno, una vez que tengamos ya esta segunda parte establecida, es decir, que ya establecimos las tablas, ya establecimos, digamos, qué procesos son los que vamos a interactuar en estas tablas, ahora vamos a una que es con el código. ¿Cómo interpretamos esto con el código? Mis compañeros han explicado parte del código. Ahora vamos a hablar sobre las decisiones técnicas que hicimos dentro del código, ¿cierto? Empezamos con la parte de los modelos. En la parte de los modelos agregamos los diferentes tipos de tablas que tenemos disponibles desde el SQL, pero desde allí fue donde creamos los diferentes atributos. Entonces, por ejemplo, desde enums creamos, digamos, los diferentes estados que puede tener una propiedad, ¿sí? Y los tipos de propiedad y los tipos de estado, que puede ser disponible, en proceso de venta y vendida. En agente, en los modelos, ya tenemos distribuidos los diferentes atributos que corresponden a las diversas tablas. Entonces en agentes, mira que acá en la clase agentes colocamos ya los diferentes atributos, que es el agente ID, el nombre, zona especializada, el teléfono. Lo mismo pasa con los atributos de los clientes, que viene a ser el cliente ID, el nombre, el teléfono, el email. Lo mismo con las propiedades, las transacciones, usuarios y visita. Por eso quise empezar con el tema del SQL, ¿cierto? Con la tabla de identidad-relación, porque a base de todo esto es donde ya empezamos a despegar y tomamos las decisiones técnicas. Una vez que separamos los tipos de modelos, que vienen a ser también las clases, que vienen a ser directamente con las tablas. Bueno, ahora vamos a hablar de la carpeta Factory, ¿sí? Como ya sabemos, el patrón Factory consiste en una clase o clases que se encargan de instanciar objetos de otras clases según ciertos parámetros. ¿Cuál sería el objetivo? Sería como centralizar y controlar la creación de objetos, mejorando el mantenimiento, la escalabilidad y la organización del código. Recuerdan que al inicio de mi presentación mencioné una segunda parte del SQL donde estaríamos creando, digamos, objetos. Aquí nos estaríamos comunicando directamente con nuestro factory, ¿sí? ¿Cómo estaríamos interactuando? Bueno, el factory lo dividimos en unas clases padres y unas clases hijas. Clases padres que serían y transacción y visitas, y unas clases hijas que serían transacción y visitas.
¿Y cómo se estarían comunicando con nuestro SQL? Sería a través del comando sp registrar transacción y lo que es sp registrar visita, que es en el cual estamos creando las interacciones que se están teniendo una vez que el cliente obtiene una visita o existe un tipo de comportamiento o transacción con la inmobiliaria. De esta manera estaríamos implementando lo que es el tema Factory y comunicándolo directamente con nuestro SQL. Bueno, y por último voy a explicar la interfaz con cara a la gente. Entonces, primero nos vamos a loguear. Recordemos que el logueo o la creación de esto lo hicimos desde el SQL a través del insert to, donde creamos lo que es el usuario, el nombre, el email, password, el rol y la gente. En este caso creamos lo que es este código bajo los nombres de Carlos, y agregamos esta contraseña. Más información pueden consultar nuestro SQL y allí está, digamos, la opción donde creamos esta tabla. Entonces damos en iniciar sesión. Lo primero que nos encontramos es el link de bienvenida. Nos encontramos con la interfaz en la cual el agente puede hacer gestión de las propiedades asignadas. Damos clic y aquí en esta interfaz aparecen las propiedades que están asignadas bajo la agente. En esta interfaz el agente que puede hacer puede agregar, puede actualizar y puede eliminar. Hay una regla en el tema de eliminar y es que si tiene una cita asignada, ¿cierto? En menos de 24 horas, no se puede eliminar esa propiedad, ¿sí? Solo se pueden eliminar las propiedades que no tengan cita programada. Entonces, vamos a empezar con el botón de agregar. Vamos a agregar una dirección, calle tal, número tal. Número tal. Vamos a seleccionar el tipo apartamento, vamos a colocar la superficie que sean de 24 metros cuadrados, va a ser súper pequeña y vamos a colocar que vale 234 millones, vamos a colocar que en el estado está disponible y que la agente es 1. Muy importante acá, en la columna de zona, dentro del código de C#, específicamente en este formulario, colocamos la condición y es que venga, cuando el código del agente termine en 1, pertenece a la zona sur. Cuando el código de la gente termina en el número 2 es del norte, cuando el código de la gente termina en el 3 es del este y cuando termina en el 4 es del oeste. Es decir, yo tengo al agente Carlos, en este caso es 1, automáticamente la zona lo registra en sur. Pero si yo tuviese un agente que tuviese, digamos, el ID agente 1, 2, 3, 4 y termina en 1, automáticamente me lo va a determinar en la zona sur. De esta manera hicimos la lógica para el tema de la zona. Ahora, vamos a ver si efectivamente me lo agrega y me lo distingue como zona sur. Entonces acá me da el mensaje de bienvenida, propiedad agregada exitosamente, le damos en aceptar. Y nótese que efectivamente me lo trae como zona sur y me trae todos los datos que mencioné en este caso. ¿Sí? Bueno, vamos a sobre el tema de actualizar. Entonces vamos a seleccionarla. Vamos a darle, digamos que no es apartamento, sino que es casa y vamos a colocar que es en proceso de venta. Y vamos a darle en actualizar. Miremos si se nos actualiza. Nos dice propiedad actualizada y miremos en la parte inferior, efectivamente pasó a casa y que el estado, miremos el estado, está en proceso de venta, entonces está funcionando. Ahora, observemos las reglas que les mencioné. Primero, miremos las primeras visitas que tienen agenda y si nos permite eliminarla. Entonces nos arroja un error donde dice no se puede eliminar la propiedad, no se puede eliminar la propiedad porque tiene visitas agendadas. Y por último, estas que no tienen visita, vamos a eliminarlas y efectivamente nos permite y la eliminamos. De esta manera, el agente tiene la posibilidad de lo que es agregar, actualizar, eliminar y acá va incluido lo que es la lógica de las zonas de las diferentes propiedades que estaría gestionando el agente. De esta manera estaríamos finalizando lo que es el código.